Buenas tardes, soy Carmen Aguilar. Bienvenidos a nuestro programa Unir AM. Con nosotros tenemos a nuestros panelistas. Ellos son Víctor Manuel Aguilar Mejía, licenciado en Educación Física y Deporte. Su aportación reciente, trabajo de técnica en atletismo para mejorar la velocidad. Sebastián Hernández Mejía, arquitecto y actor de la investigación, soporte y híbridos son Borja. Irmán Hernández Mejía, médico cirujano cardiovascular, docente e investigador de la Universidad Nacional de México. Emiliano Hernández Mejía actualmente investiga sobre atelopatía en gráfica campestres por Compranicia, Isignis y Salvia de Laucanta. El tema de hoy es qué acciones se deben instrumentar para las nuevas condiciones en la convivencia social desde diversas disciplinas. Acceso a la palabra a Hernández Mejía Iván. Ok, muchas gracias por la presentación. Gracias a los panelistas, a los invitados, a todos. El tema que plantea atinadamente Carmen en su discurso acerca de las nuevas, de las nuevas estrategias o por así decirse, las nuevas condiciones en las convivencias sociales. Entiendo yo por este tema lo que acontece a partir de la pandemia, ¿cierto? Como la modificación a toda la conducta de toda de la población. A mí me compete la parte un tanto de la salud, obviamente por la rama en la que estoy desarrollando la mayor parte de mi trabajo y mis funciones y mi conocimiento, enterado de lo que significa esta pandemia y el distanciamiento social al que nos condujo, que no son más que el reflejo de el énfasis o el recobrar algunos aspectos higiénicos que obviamente ya se contemplaban, pero que fue necesario acrecentar y mejorar. Las nuevas conductas, pues en este sentido, las denomino como de priorizar la higiene básica, ¿no? Y las reglas de buena conducta y ética, en el sentido de que, pues, la higiene de manos, que siempre debió haber estado presente y que ahora se reforzó, pues debe de prevalecer. El uso de mascarillas solamente en el periodo en el cual está siendo elevada la pandemia ha sido favorecida. Supongo que en el futuro próximo se va a desplazar, vamos a volver a estar en una etapa donde ya la transmisión de este virus ya no va a ser tan abundante en los pacientes que son portadores asintomáticos. Entonces también yo creo que el cubrebocas ya no va a ser tan utilizado.
Pero sí estas conductas de la higiene normal, ¿no? Donde el estornudo de cortesía, cubriéndose con el codo, con el pliegue interno del codo, el aseo continuo de manos, aumentar la higiene en todos los espacios públicos, en todos los espacios donde se presentan de forma masiva la gente, pues ser muy cauto de esto, ¿no? Y evidentemente, pues creo que el enfoque va hacia ese lado. No estoy tan convencido en el hecho de que este distanciamiento social sea tan efectivo por el hecho de no saber en qué momento se fue o se es portador de una enfermedad y que posiblemente el contacto que tienes físico con alguna persona pues se dio en el momento en que fue subclínica su enfermedad y pues ya no hubo mayor protección. Aún así, bueno, lo que se recomienda es que se siga manejando esto porque no sabes en qué momento precisamente podría ser Gracias, doctor. ya público. Eso es mi participación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Son hábitos que no debemos olvidar. Ascenso la palabra a Sebastián Hernández Mejía. Hola, bueno, pues respecto a la pregunta de este panel de participación, a mí me gustaría tratarlo desde un punto de vista urbano y tal cual justamente los problemas a nivel urbano, como en muchas disciplinas, se caracterizan por ser problemas de características complejas, lo cual significa que no tiene una causalidad lineal, entonces no se puede dar como soluciones tan definitivas porque el problema surge desde varias partes y las consecuencias de ciertas acciones a veces dan resultados que no son intuitivos. Entonces, tomando esto en cuenta, desde el punto de vista urbano, actualmente uno de los temas de los que más se ha hablado es una de las características principales de las ciudades, que es la concentración de personas, que durante este tipo de crisis se ha visto como un fenómeno nocivo, pues justamente la concentración de personas significa mayor número de contagios y esto se ha traducido en esquemas o soluciones emergentes que no se previeron. Entonces, por ejemplo, en China ahora hay un incremento en el uso de transporte privado, lo cual en términos urbanos pues genera una serie de problemas. Y en cuanto a acciones públicas a implementar, uno pensaría que sería mejor remitirnos a esquemas urbanos que vayan en contra de la compactación y la aglomeración de gente. Sin embargo, este esquema ya se ha dado principalmente en Estados Unidos con la aparición de los suburbios, pero justamente como lo comento es un problema complejo. Entonces, implementar un esquema urbano de disipación podría resolver algunos problemas en cuanto a contagios, ya que la gente está más alejada. Sin embargo, generaría nuevos problemas que no se habían previsto. Como ha pasado en los centros urbanos, esto significa que la infraestructura tiene que crecer a más distancia, es más caro mantener esta infraestructura, las personas viven más lejos de donde trabajan, y ahí es donde evalúas este tipo de acciones, ¿no? No es tan fácil como decir, implementemos un esquema a gran escala. Y la otra cuestión es que justamente como en tiempos de la construcción y la arquitectura, la implementación es a largo plazo. Cuando construyes un edificio, lo terminas en años, entonces también habrá que analizarse si las demandas de esta crisis actual tienen la duración suficiente para que se vean reflejadas en esquemas urbanos. Lo que sí es que al menos en la implementación de políticas públicas se, se visualizó una problemática respecto al transporte público debido a la aglomeración de personas y en este aspecto destaca el uso de bicicletas y medios alternativos. Y como comentaba, también hubo un despunte en el uso de transporte privado. Y en este sentido, donde creo que sí habrá acciones instrumentales en cuestiones de transporte público en los centros urbanos.
Gracias. Ok. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, arquitecto. Muy interesantes sus, sus conceptos sobre el tema. Acceso a la palabra a Emiliano Hernández Mejía. Hola, buenas tardes. Bueno, esta, bueno, desde un punto de vista biológico, esta pandemia, pues, es un poco complicada verla, ya que, pues, bueno, desde mi punto de vista, la biología no, o bueno, la biología que yo manejo no es tan social, casi no se lleva con lo social ni lo antropológico. Entonces está un poquito complicado asociarla con la pandemia, pero pues sí hay unas como recomendaciones que nos hacen cuando vamos a campo de limpiar bien nuestros instrumentos, botas y todas esas cosas que llevamos para no regresar bueno, a nuestro lugar de origen portando alguna bacteria o algún virus. Y bueno, esas han sido las recomendaciones que nos han dado a lo largo de la carrera. Y y bueno, en la comunidad universitaria pues nos dijeron, todavía no hay como un plan como de manejo, pero seguramente regresando solo va a haber con mayor higiene en el plantel y se revisará que haya menos contacto y cosas así. Y bueno, eso sería mi participación. Gracias. Gracias por compartir sus experiencias Y vivencias. y vivencias. A continuación. A continuación, cedo la palabra a Víctor Manuel Aguilar Mejía. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues mi aportación en esta parte pues va más enfocada a la parte deportiva, la parte de pues de igual un poco de salud, ¿no? Ya que pues algo que la pandemia ha dejado mucho pues ha sido como que los cierres de centros deportivos, gimnasios y demás. Entonces pues yo creo que el deporte, la activación física pues es una parte muy importante pues para mejorar todo esto, ¿no? Ya que pues los más afectados, pues como lo han dicho, pues, son personas con enfermedades crónicas como es obesidad, diabetes, ¿no? Entonces, pues lo que ayuda el deporte, pues es a mejorar un poco tus defensas, ¿no? Entonces, eso sería como que perdón, esto sería como que la parte beneficiosa, ¿no? ¿Qué problemas podemos tener? Pues como el deporte como tal, hay deportes en conjunto, deportes individuales, el uso de los gimnasios, todo esto pues sí podría tener como que ciertos riesgos, ¿no? Como la cantidad de personas que asisten al gimnasio, a los centros deportivos, pues ahí es donde hay un mayor riesgo, pero pues las medidas que se tienen que tomar y que ya se están tratando actualmente son de que pues la capacidad de personas que pueden ingresar a estos centros deportivos, la higiene, ¿no? La higiene que es muy importante aquí. Vámonos a la parte de los gimnasios, ¿no? Donde siempre se les ha pedido que una vez que ocupen los aparatos, los tienen que limpiar, no todos lo hacían, ahora va a ser algo como que más obligatorio, ¿no? Entonces, pues todo esto se traduce a lo que ya tanto lo comentaba el arquitecto Sebastián, el doctor Iván, hasta nuestro estudiante Emiliano, que se habla de medidas de salud, ¿no? De aglomeración de personas. Entonces, pues, esas son las medidas que se tienen que tomar, yo creo que en todos lados, ¿no? Y pues sería como que a grandes rasgos la aportación deportiva.
Gracias por darnos a conocer las nuevas disposiciones sanitarias. Después, A una conclusión. A todos les voy a pedir una conclusión. Perfecto. Sebastián, ¿Nos pueden ¿nos puede dar una conclusión? dar una conclusión? Sí, pues de lo que vi en la participación, creo que me gustaría concluir con el comentario sobre justamente lo que va a pasar a partir de esta crisis, porque en el ámbito de la espacialidad y la arquitectura, pues se llegó a demostrar un poco que a veces no es necesario la presencia física para realizar ciertas actividades, y esto implica el transporte, la movilidad, y son pues temas interesantes a tratar desde la óptica de la arquitectura, de la relación del espacio y cómo nos desplazamos en él. Y quizás sobre este tema es interesante indagar, y pues no sé, yo recomendaría, hay un capítulo de un libro de Paul Virilio, el libro se llama Velocidad y Política, es el último capítulo que se llama El estado de emergencia, donde justamente se trata este tema de la disociación entre espacio y tiempo y de la presencia física en el territorio, y creo que en estos momentos es donde, pues justamente a través de estas reuniones virtuales, es interesante analizar pues esta visión filosófica de la, de nuestra forma de habitar. Muchas gracias, Juan. Emiliano, ¿Nos puedes dar tu conclusión? ¿Nos puedes ¿me puedes decir decir tu conclusión? tu conclusión? Claro, bueno, a mí se me hace bastante curioso cuál sería la nueva normalidad. Bueno, ya que en mi caso, pues, por esta cuestión, pues no pude ir a campo y no sé qué restricciones o qué nuevas medidas se manejen para ir a campo, si ya no manejar fauna o manejar menos fauna, o no sé, va a estar bastante curioso las nuevas medidas que se tomen a partir de pues, de estas circunstancias. Víctor, como conclusión, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues como conclusión, solamente recordar igual en esta parte del ámbito deportivo, de que pues el deporte ayuda mucho a mejorar lo que es refuerza nuestro sistema inmune, ¿no? Es algo vital en esta crisis. Y pues sí se tendrán que tomar medidas, ¿no? Y y hacer ajustes. El gran problema que hay en el deporte es de que muchas veces pues dicen, sí, tú desde casa puedes hacerlo y todo eso, pero muchas veces nos falta esa parte de motivación, esa parte de que alguien esté atrás de ti, esa parte que alguien te apoye a todo esto. Sí es un poco más complicado por estos medios, ¿no? Porque pues podrás estar así en la grabación y tú tratando de motivar a las personas, pero pues se tiene que llegar a un protocolo sano para que pues poco a poco la gente vaya regresando a estas actividades y que lo vean como el deporte como una inversión a todos estos problemas de salud, ¿no? Esa sería mi conclusión. Doctor,
en este tema de salud es muy importante su conclusión. Gracias, Carmen. No solamente en el tema de salud, donde yo creo que lo que podría aportar ya lo comenté, reforzar todas las medidas de higiene que tú bien comentaste, pero no menos importante y también uno de los temas que más me apasionan son la docencia, la educación, la difusión del conocimiento y una parte muy interesante que es a partir de esta pandemia que yo la denomino la gran pandemia alfabetizadora, porque nos ha situado en una de las posturas que no eran cómodas ni conocidas para muchos de nosotros, como es este tipo de reuniones virtuales donde el ponente se puede acercar, pues ya no estando en un área geográfica junto a los oyentes, ¿no? Antes de la era COVID, pocos habíamos asistido o impartido a una conferencia virtual. Ahora hay algunos que opinan que esta debería ser ya la modalidad que continúe. Ya durante este año se cancelaron muchos congresos, se cancelaron muchas conferencias y hay algunas posturas a favor y en contra, ¿no? Unas que hablan a favor de que estas reuniones deben de continuar. ¿Por qué? Porque se dio una apertura del conocimiento a gran escala. No toda la gente puede asistir a los congresos internacionales ni acudir a estos grandes cursos y de esta manera pueden hacerlo. Por otro lado, pues el tema del recurso económico, que es donde las empresas han perdido ingresos por la formación de todos estos congresos, pues son un poquito de los que aportan o apoyan hacia el turismo de científicos, ¿no? Que tú vayas a algún lado a tus reuniones. Pero por este lado, también un tema que también vale la pena analizar es el tema de la contaminación y que no se había desarrollado o pensado mucho en este aspecto, ¿no? Donde se ha descubierto por una persona que viaja al extranjero, pero se produce de 0.5 a 2 toneladas de dióxido de carbono únicamente por ese viaje. Y eso estima que 7.8 millones de investigadores al año están viajando a estas reuniones, lo que hacen en la suma una producción similar, una producción de CO2 similar a lo que produce una nación pequeña. Entonces, es demasiada la contaminación que se hace también en el planeta a partir de estos viajes. Entonces, las reuniones también han permitido que los ponentes y los participantes o auditorio interactúen mucho, sobre todo porque de cierta manera el anonimato o la distancia hace posible que el ponente que a lo mejor es un estudiante apenas en formación, no tenga el temor de levantarse y opinar ante un público experto y por vía digital lo escriba y su pregunta se lance, ¿no? Donde encontramos grandes oportunidades. Entonces, también es un tema muy importante de análisis, la era digital, cómo se adaptó en este momento y cómo resultará ahora en la nueva convivencia social desde la parte académica. Las nuevas tecnologías en la educación, sin duda alguna, pues será también una parte crucial y fundamental, donde todos, en todo nuestro aspecto a lo que nos dediquemos, tenemos que partir una parte de nuestro cerebro y mente para dedicarla a adoptar esa área digital y sumergirnos y meternos de lleno, porque si no, nos quedamos en la era pre-COVID que seguirá siendo de analfabetismo digital, de la nueva era, ¿no? Nada más, muchas gracias. Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Y público. ¿Alguien del público? ¿Qué quiera preguntar? Preguntas o respuestas. A ver, señorita Carmen, yo tengo dos A ver. preguntas. Ajá, sí, puede. ¿Para quién son? ¿Puedo ¿Para quién son? preguntar? Bueno, primero quisiera hacer una pregunta. Bueno, tengo una duda
de cómo vamos a llevar a cabo esta nueva normalidad desde el punto de vista del cuidado personal. El doctor dice que debemos, a partir de estos tiempos, pues cuidar ya más, tener el lavado de manos, el uso de careta, la sana distancia. Sin embargo, tenemos como antecedente cuando hubo, yo no sé si fue pandemia o cómo la denominaron, lo del H1N1, donde iniciaron primero una profusa difusión del lavado de manos y después esto solamente pues quedó en un intento, porque únicamente se llegó o se sigue practicando, bueno, ahora más, pero únicamente en las unidades médicas o en los hospitales, pero en general en el público o en la sociedad, esto como que no ha sido una cultura. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para concientizar a la gente de estas acciones que deben de tomar? Esa es una duda que tengo. La otra es respecto a la movilidad. El arquitecto nos mencionaba pues que pues a lo mejor en las grandes urbes sí se puede dar esto de incrementar el uso de la bicicleta y disminuir el transporte privado o hasta el público. Pero en comunidades, y pongo de ejemplo Toluca, en Toluca no se ha podido echar a andar un proyecto de movilidad del uso de la bicicleta. Y el problema pues, no lo tienen los que desean hacer ese uso de la bicicleta. ¿Cómo le van a hacer qué es lo que se tendría que hacer para fomentar eso? Esas. No son preguntas. Muy bien. Muy bien, ma. Entonces, doctor. Doctor, Sí, ¿puede dar la respuesta? sí, muchas gracias. Una excelente pregunta y observación acerca de los métodos. Nada más, desde el punto de vista epidemiológico, aquella situación que nos afectó en el año 2009-10 por la influenza y su modalidad en el serotipo H1N1 se consideró un brote, ya que estaba ya latente la enfermedad en diferentes zonas y solamente fue una exposición anormal a lo que se tenía contemplado. Las exposiciones van siendo catalogadas dependiendo del momento en el que se presentan y están plenamente o previamente estudiadas. Si se sale de ese comportamiento normal que va teniendo, entonces se presenta un brote, ¿no? Y si ese brote que se da de esa enfermedad afecta a toda una región, pues puede ser endémica o puede ser pandémica, ¿no? Como en este caso que fue global, ¿no? En ese caso se consideró un brote endémico por ser por regiones. En el apartado que comenta del aseo de manos en las áreas hospitalarias, evidentemente es porque no solamente estamos atendiendo la protección personal en el ámbito sanitario, sino que estamos protegiendo a todos los pacientes. La transmisión nosocomial de enfermedades es mucho mayor que en la comunidad. Los patógenos también son mucho más agresivos y resistentes a antibióticos y a más tratamientos. Por tal motivo se recomienda, se insiste y se tienen programas altamente medidos y satisfactorios de higiene de manos en las áreas hospitalarias para no contaminar y hacer una infección cruzada, porque sí está estudiado que eso aumenta. Se podría trasladar eso a unas recomendaciones sociales, pero no tendrían ese beneficio porque no se considera una zona, digamos, infectológicamente caliente, ¿no? No se va a estar transmitiendo enfermedades entre toda la población fuera de los nosocomios, considerando que muchas de estos patógenos solamente viven en tuberías de los hospitales, en las áreas del aire acondicionado, que aunque se están cambiando, pues es ahí donde prevalecen. Por eso se hace una insistencia. Sin embargo, para apuntar a todas las campañas que se han
señalado como beneficiosas para la sociedad, como el lavado de manos, la sana distancia, el uso de caretas, cubrebocas. Creo que es muy importante el aspecto psicológico y en ese sentido considerar a cada ser humano como diferente uno del otro, donde la capacidad de captación de una idea por parte de Carmen, en la parte de Sebastián, de Víctor, es diferente en el apartado de que alguno prefiere lo visual, lo auditivo, y es esa mezcla en las campañas donde se tiene que reforzar, ¿no? Y hacerlo de una manera consciente, obviamente respetuosa, y sobre todo mostrando los números en los beneficios, porque poco ganamos recomendando algo que en realidad no tenemos medido. A partir de ahora tenemos que hacer un correcto análisis de cuántos pacientes pueden o cuántas personas se pueden reinfectar por el uso o mal uso de estos hábitos higiénicos, y a partir de eso recomendar estrictamente qué es lo que se requiere para no caer en cosas que son, pues, que no tienen ningún sentido recomendar y que se están imprimiendo mucho, ¿no? Entonces creo que utilizar todos los recursos digitales, todos los recursos de comunicación que se tienen, sería lo que yo apuntaría para fomentar en toda la sociedad. Algunas campañas que desarrollan las secretarías de salud de sus dependencias, desde locales hasta lo superior, pues apuntan hacia algo muy, muy superficial, muy didáctico de caricaturas, pero hay mucha población que tiene una renuencia mental a ver esas infografías por el hecho de que vengan una caricatura. Entonces hay que tratar de entrar en las mentes de todos, ¿no? En lo que cada uno busca, si es que se quiere conseguir eso. Si no, pues solamente es una tarea cumplidora de difusión. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, doctor. Emiliano. No. Sebastián. Bueno, sí, pues me parece una pregunta muy pertinente y justamente esto implica el ámbito de la instrumentación de políticas públicas en cuanto a normativas urbanas, y el ejemplo de Toluca me parece bastante bueno y podemos hablar sobre eso. Justamente es el esquema de movilidad en bicicleta que se implementó en Toluca, a nivel teórico funciona bastante bien, ya que al ser un valle, la topografía es idónea para realizar desplazamientos en bicicleta, las distancias no son muy grandes y, estas características son buenas para desarrollar un sistema de transporte como el que se propuso. Ahora, el tema de transporte público tiene varias facetas y justamente ahí es donde se puede analizar el fracaso de esta implementación, ya que para llevar a cabo una infraestructura de este tipo se tienen que analizar las facetas económicas, sociales y medioambientales como parámetros principales, y muchas veces quien desarrolla estas políticas tiene una visión a corto plazo y deja de lado alguno de los factores principales, o se tiende mucho al factor económico y no analiza las virtudes que puede tener a nivel social, no se hace una buena planificación, entonces el sistema se vuelve un tanto obsoleto y no se incentiva al uso de estas políticas. Ahora, con esta cuestión del COVID que le afectó a todos, podría tomarse como un buen ejemplo donde a través de este tipo de políticas públicas se demuestran los beneficios de transportes alternativos. Justamente como Víctor comentaba, en cuanto a la cuestión de salud pública, pues en las ciudades mexicanas pues carece mucho de espacios para realizar actividades recreativas y que mejoren la condición física de las personas. Entonces aquí podría entrar en hilvanarse cuestiones del sector salud con cuestiones de transporte y de movilidad e incentivar este tipo de alternativas de transporte. Y también, como lo comentaron en el sector salud, y como lo mencioné, al ser un problema complejo,
puedes atacar otras cosas que no habías previsto, como el ejemplo que se dio de los vuelos en avión, que repercuten en cosas que no habías previsto, que son en cuanto a cuestiones medioambientales. En este mismo sentido, el uso de la bicicleta ayuda a reducir las emisiones en un entorno urbano y a volverlo un entorno más saludable. Entonces, justamente la falla de las estrategias, que yo creo que fue el caso que ocurrió en Toluca, fue tener una mala planeación de las virtudes que se le otorga al usuario, un esquema económico fallido, que según lo que yo entiendo volvió inoperable el sistema, ya que el usuario pagaba una cantidad ridícula que nadie, una cantidad muy alta por un servicio que no te otorga tales beneficios. Y la otra fue la visión a corto plazo y sin considerar toda esta esfera. Entonces, para implementar políticas correctas tendremos que tener un marco teórico y metodológico que contemple estos aspectos y tomar como ejemplos estas estrategias fallidas, trabajar sobre los puntos que se fallaron y pues tener la voluntad política y profesional de hacer un buen trabajo en cuanto a estos proyectos de infraestructura. Muchas gracias, Juan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Sí, hola, buenas. Ok. Entonces vamos pues, encabezamos. ¿Sí se escucha o no? ¿No? Ok. Gracias a nuestros panelistas y público en este panel. 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 Iban a dar otra pregunta, me parece. ¿Quién? Parece que tenemos Que problemas. tenemos fallas Parece, con el parece internet. que hay algunas. Sí. Señor Víctor, Tiene una pregunta. ¿tiene una pregunta para todas las panelistas? Igual si gustan escribirlas. Tenemos una pregunta más en público. Adelante. ¿No se oye? Ya. Víctor Grande. Hola, hola. Hola, es que no me escuchan. Yo sí Hablo te y escucho. hablo. Ya. Bueno, ya. Bueno, Ya. pues, la pregunta es la siguiente. En América creo que hay más casos que en Europa. No sé si esta pregunta me la puede contestar el arquitecto Juan. El diseño de las ciudades está influyendo en este tipo de pandemias, ¿influye más en América o en Europa o es dependiendo pues así que del ser ahorita cierto? Sí, es interesante la pregunta y son varios factores los que influyen en esta temática. Pues como tal, la forma física de la ciudad sí tiene implicaciones en cuanto a cómo se mueve la gente dentro de ella. Si tenemos, por ejemplo, ciudades, lo que mencionaba del esquema
estadounidense del suburbio, donde son casas dispersas en el territorio. Ahí la gente está separada físicamente y en contraparte los esquemas medievales de ciudades amuralladas donde está todo compacto. Y esa sería como la capa física que tiene implicaciones en este tipo de situaciones. Sin embargo, la ciudad, justamente al ser un elemento complejo que integra factores físicos y sociales y económicos, también tiene peso justamente estas otras dos características. En cuanto a factores sociales, lo que hemos visto es que en América la severidad del COVID ha sido mayor por temas sociales y económicos. Como ejemplo, las aglomeraciones de favelas en Brasil han tenido fenómenos interesantes ante esta situación, ya que la política nacional de Brasil ha sido de negación ante el distanciamiento social. La organización de grupos de narcotráfico dentro de las favelas ha implementado distanciamiento social establecido por ellos. Entonces, a nivel social, son dinámicas pues muy sui generis, que son específicas al contexto latinoamericano. Y a otra parte, la cuestión económica, que como se han visto análisis recientes, los grupos más vulnerables en cuanto a rezago social y económico son los que están padeciendo más las consecuencias de la contingencia. Y pues sí, en este caso yo sí creo que hay una notoria diferencia entre las ciudades europeas y las americanas. Y también otro dato es que la cantidad de personas aglomeradas es mucho mayor en América Latina y en América en general. En Europa, las ciudades con mayor concentración son Londres, París con aproximadamente 9 millones de habitantes en su área metropolitana, cuando aquí en la Ciudad de México tenemos 20 millones de personas. Entonces, sí influye la forma, pero no hay que dejar de lado los factores económicos y sociales, que tienen también gran peso en esta situación. Muy bien, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a todos. ¿Sí? Tengo otra pregunta. ¿Puedo hacerla? Ah, sí, tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo, mam. Bien, yo quisiera hacer una pregunta, a lo mejor no está tan relacionada con el tema que se está tratando en el panel, sin embargo, creo que sí es de los orígenes y nada más desde el punto de vista, no sé si desde la biología o la parte médica, pero sí saber si es la transmisión de este virus ha sido generada por animales, en este caso, como se manejó en el principio, el famoso murciélago. Yo no sé si sea la parte de la biología quien me lo tenga que explicar, el biólogo o el médico, pero sí me gustaría que si me podían contestar Bien. esa pregunta. Emiliano, Por favor. por favor. Y, bueno, este, pues, pues se supone que sí, bueno, que el virus sí viene a partir del murciélago, ya que, bueno, en las especies, hay una que otra especie de murciélago en China que presenta COVID. O sea, no COVID-19, pero sí tienen ese patógeno. Y y al ingerirlo, pues me parece que fue cuando se contrajo el virus. Ah, qué interesante. Pero igual se suponía que si no era un murciélago, había sido un pangolín. Pero de ese no tengo información si igual presentan alguna cepa bueno, de la familia de COVID. Bueno, de la familia de los coronavirus. Exacto. Ah, ok. ¿Y doctor? Y doctor, Sí. ¿qué opina usted? Bueno, mucho se ha analizado, o más bien el presente nos obliga a saber que todo el análisis está en relación con el SARS-CoV-2, una de las
de los subtipos de los coronavirus que ya existían desde hace mucho tiempo, muy prevalentes en razas animales como cerdos, como aves, aves menores, en este caso también los murciélagos, en donde en algunas cepas ocasionaban algunos datos pues, de infecciones respiratorias y en algunas intestinales. Versiones más severas fueron las que infestaron de manera inicial antes de los años 60 a los perros con el parvovirus, que es un coronavirus también, y que a partir de eso, cuando empezó a haber alguna ligera transmisión de sintomatología intestinal a los seres humanos, fue que se empezaron a estudiar y de ahí vino mucha de la evolución en este análisis de los coronavirus. Sin embargo, se mantuvieron muy estables y solamente endémicos a esta porción de los animales. La mutuación de este virus a este subtipo del SARS-CoV-2 fue el que se hizo sensible y susceptible al contagio humano, pero como comencé la respuesta, todo ha estado encaminado a estudiar esto y no se esclarece del todo si la génesis de esta infección es una transmisión a partir de ese murciélago contaminado en la ingesta del mismo en el mercado de Wuhan, y después de eso, pues todo lo que viene de hipótesis creciente acerca de la manipulación genética de virus como armas biológicas y como manipulación de otros elementos que formaron esta hiperreacción o esta modificación a un virus ya existente por investigaciones pues obviamente clandestinas en algún sitio. No se tiene aún información de ese tipo, pero la transmisión o lo que finalmente se ha propuesto ha sido esta transmisión desde el vampiro contaminado, ¿no? El murciélago contaminado. Sin embargo, la susceptibilidad de las personas ha sido muy variable. Entonces, creo que eso es en lo que radica. La génesis sí estuvo ahí, si es que se corrobora. Sin embargo, la transmisión no se ha constatado. O sea, sí hay un SARS-CoV-2 en los murciélagos, no está plenamente identificado que haya sido la forma de contagio o haya sido otra. Sobre todo por esa estabilidad que muestra este virus. A diferentes temperaturas, el virus se mantiene estable y eso es una condición muy rara que se sigue estudiando porque normalmente no se presenta la misma forma el virus en una zona tropical que en una zona desértica, que en una zona de glaciares, y este virus está mostrando la misma estabilidad ante esa temperatura, por lo que se presume, sin evidencia todavía estricta, que pudo haber sido originada en un experimento pues clandestino. No sabemos bien si. No sé si contesté algo más o algo más. Agradecemos a nuestros especialistas por su ¿Puedo hacer válido. otra pregunta, Carmen? ¿Qué pasó, Ma? ¿Ya no hay tiempo? ¿Puedo hacer otra Sí. pregunta? Nuestro operador Víctor, ¿cómo andamos de tiempo? Nada más. Quedan 6 minutos. Sí, creo que sí tenemos tiempo. Nada más, desde el punto de vista del anfitrión, ¿qué considera usted o qué medidas o qué, más bien dicho, qué pronóstico, qué futuro ve a la ejercitación y el cuidado de la salud en gimnasios a partir de esto? Víctor. Pues como en muchas áreas va a ser algo complicado, más por si nos referimos a gimnasios,
pues sabemos que en un gimnasio pues puede haber mayor aglomeración de personas, donde el contacto pues prácticamente con aparatos, con digamos hasta torniquetes, puertas y demás, siempre va a estar ahí el contacto. Ahí sí se van a tener que tomar medidas de salud más estricta, continuar con la parte de sana distancia y lo que platicaba a un inicio, ¿no? De que se supone que la gente está obligada a limpiar sus aparatos antes y después de usarlo y mucha gente pues lo dejaba de un lado, ¿no? Reforzar toda esa parte de higiene va a ser muy importante, ya que en mi opinión, y yo creo que en varios estudios se muestra que el ejercicio, el poder tener una actividad deportiva, ayuda mucho al sistema inmune, que nos puede ayudar pues a combatir diferente tipo de enfermedades. Entonces, pues es un tema que se tiene que tratar más a fondo, que se tiene que llegar a un acuerdo porque esta parte del deporte pues es más benéfica de lo que lo plantean como que puede ser más perjudicial, de que si se regresa a actividades deportivas o a lugares como son los gimnasios puede ser más perjudicial, pero pues como les decía, tiene más beneficios que riesgos. Simplemente se tiene que buscar la forma de que, pues sí, ya restringir un poco más la entrada en lo que se busca una posible solución, ¿no? Hablando de vacunas y demás. No sé si contesté la pregunta o surgieron más. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias, Vic. Gracias. Agradecemos a nuestros especialistas por su valiosa información y a No escuché nuestro nada. público No sé si ya por lo su apagaron. participación. Esto fue un AM y yo soy Carmen Aguilar.